A muy corta distancia se veían dos parques infantiles, una piscina con un puente y una cancha de baloncesto, seguidos de una serie de pequeños restaurantes identificados con un letrero que decía Fast Food. Desde la cárcel lo controlan todo. Son los edificios corporativos del crimen organizado sudamericano. El Tren de Aragua, el primer comando de la capital, el Comando Bermelo y los grupos que desestabilizaron Ecuador, entre muchos otros, todos tienen a la cárcel como punto inicial y centro de operaciones. Solo un ejemplo: desde la cárcel, el primer comando de la capital, grupo de crimen organizado brasilero, controla sus operaciones globales, las que tienen un alcance de más de 30 países. Para eso, solo necesitan contar con personas que puedan ubicar dentro de las cárceles. En Portugal, España y Francia hicieron eso, en Chile también. La cárcel es el edificio corporativo del crimen organizado y nuestro país no es ni será la excepción. Muchas partes nos dijeron, ojo, en nuestro país también las cárceles están siendo controladas por el riesgo de que bandas de crimen organizado. Y nosotros dijimos categóricamente, nosotros dijimos categóricamente, eso no ocurre en nuestro país. Gendarmería de Chile tiene el control de todos los establecimientos penitenciarios. El ministro de Justicia, en diciembre del año pasado, fue enfático. Dijo que Gendarmería tiene el control de las cárceles. Ya en ese momento sabíamos que no era tan así. Un reo había sido decapitado y era evidente que desde la cárcel se controlaban los delitos que sucedían en las calles. Sin ir más lejos, esfuerzos académicos han evidenciado que las visitas a reos en Santiago, en algunos casos, vienen del norte. Redes criminales, nada más que eso. Esta semana, en un reportaje de Mega Noticias sobre la situación del penal Santiago 1, se nos informó que este es una bomba de tiempo. Algo que ya había comprobado hace algunos meses en entrevistas con expertos en la materia. Al igual que en otros países de la región, la cárcel en Chile es ese lugar desde donde se orquestan las operaciones delictuales. ¿Cuáles?, se preguntará usted. Esas que involucran drogas, amenazas, extorsiones y donde participan todos, desde delincuentes hasta gendarmes. En otras palabras, en Chile, el crimen organizado está tomando el control del sistema penitenciario. No tenemos el control de la cárcel y eso es lo más peligroso. Los internos del crimen organizado llegan con mucho dinero a las unidades penales. Hay funcionarios que buscan trabajar en esos módulos. Entre 2020 y 2023 se contabilizaron más de 2.000 amenazas contra gendarmes, algo que en un contexto de crimen organizado podríamos imaginar, sobre todo si su modus operandi incluye someter a los funcionarios públicos. Sin embargo, lo que más preocupa son las denuncias de los propios reos contra algunos gendarmes en el penal Santiago 1. Preocupa también que no hayamos diseñado políticas preventivas, especialmente con la información que se recolecta en la cárcel. El control del Estado sobre la cárcel se perdió. Desde el momento en que son los gendarmes los acusados de extorsiones y del ingreso de diversos productos como celulares y comida, la cárcel cae en manos del crimen. ¿Quién tiene el control de Santiago 1 hoy? No, el crimen organizado. Definitivamente el crimen organizado. Parece que la bomba de tiempo explotó. En un contexto donde criminales altamente complejos conviven con delincuentes comunes, no podemos hablar de bomba de tiempo. ¿Por qué ese penal? ¿Por qué Santiago 1? Si consideramos que el crimen organizado controla el recinto y que hay poco más de 14 reos por gendarme y un uso de capacidad por sobre el 140%, la exposición de los funcionarios a las amenazas y corrupción es bastante alta. No debiese sorprendernos entonces que algunos cayeran en la tentación del dinero fácil, más aún si por cada pelotazo con comida se paga 50.000 pesos y el de droga entre 150.000 y 200.000. La cárcel es un mercado ilícito en sí mismo. Todo se puede vender ahí, sobre todo si se considera que los reos pueden tener dinero en efectivo. Y si no les alcanza, se extorsiona a los más débiles, quienes recurren a sus familiares para sobrevivir. Los internos del crimen organizado llegan con mucho dinero a las unidades penales. ¿Ya? Y hay funcionarios que buscan trabajar en esos módulos de Santiago 1 para poder hablar con los internos y ofrecerle dinero, ofrecerle teléfono, ofrecerle comida. El crimen organizado comienza una instalación silenciosa, poco a poco probando a los estados y las oportunidades de negocio. Justamente lo que hizo en Chile. Su avance comenzó en los 90. Chile tuvo un rol de país de tránsito. Los 2000 permitió consolidar las operaciones y para la segunda década del siglo ya estaba instalado en el país las organizaciones más peligrosas de la región.
¿Cuáles? Justamente las que nacen dentro de las cárceles, una de ellas el Tren de Aragua. En ese contexto, el desafío sería distinto si es que contáramos con capacidad física e institucional para hacernos cargo de los penales. Pero lo cierto es que tenemos un grado total de hacinamiento preocupante. El uso de la capacidad del régimen cerrado de 24 horas es de 142%. ¿Qué posibilidades tenemos para separar a los reos más peligrosos de los de menor peligrosidad? Bastante poca. A esto hay que sumarle que algunos penales solo tienen 2 patios, es decir, solo se puede segregar por imputado y condenado, conviviendo presos de bandas del crimen organizado con reos comunes. Pero esto no es todo. La corrupción ha avanzado en la gendarmería. La gran cantidad de sindicatos que se contabilizan tampoco ayuda. Algunos de ellos ya fueron tentados por los billetes del crimen organizado. Hoy el desafío es doble. Por un lado, la infraestructura necesaria para implementar una política penitenciaria que se haga cargo del crimen organizado dentro de las cárceles y, por otro, la corrupción que avanza en gendarmería y que mina a un servicio del Estado que cumple una función crítica. ¿Por dónde empezar? Es la gran pregunta. En infraestructura, construir una cárcel toma tiempo. Sin embargo, mientras los proyectos de construcción avanzan, se puede generar un catastro de las 83 cárceles que existen a nivel nacional, identificar sus características y diseñar una planificación para comenzar a segregar y reubicar población penal. Y así empezar desde ya a intervenir las redes criminales. Por ejemplo, la información de las visitas resultaría de gran relevancia para identificar quiénes corresponden a familiares y quiénes a coordinaciones delictuales. En materia de institucionalidad, es necesario hablar en serio sobre la gendarmería. Actualmente es un servicio público, pero dada su función crítica, debiese ser una institución del Estado, al menos la policía penitenciaria que se encarga de las cárceles. Y con eso aparece otro asunto a discutir. ¿No será la hora de que el servicio sea dividido en una policía penitenciaria con rango de institución del Estado, apolítica y no deliberante, con una escala de sueldos y beneficios ad hoc a su función y un servicio a cargo de la rehabilitación y reinserción? En una siguiente etapa no debe quedar fuera el tratamiento que debiese recibir la población penal. Es cierto que cortar las redes criminales es fundamental, pero también es cierto que la gran mayoría de los presos no son líderes de bandas de crimen organizado. Por lo tanto, debiésemos estar hablando de medidas preventivas, diseño de actividades para la población penal, reinserción y rehabilitación. De otra forma, la única oportunidad que estaría entregando la cárcel es integrarse a un grupo criminal, ya sea por sometimiento o interés. El tema es complejo y no existe una solución única, pero si no hablamos del problema, difícilmente avanzaremos. Soy Pilar Lizana, especialista en crimen organizado, directora de Volpe Consulting para FNM.